El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Vamos a hablar con un hombre muy recordado, una de las estrellas que supo tener el diario La Nación durante muchísimo tiempo y que hoy se está dedicando, entiendo que a ejercer su profesión de otra manera, en una forma más autónoma, ¿no? Sí, porque no se deja de ser periodista. Exactamente. Mariano Barrio Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Te escucho un poco medio lejos, como si estuviera fuera del micrófono. Te escucho como... Bueno. Lejos, ¿puede ser? ¿Se puede...? Sí, cómo no, ya lo estamos mejorando. Bueno, sí, no se escucha bien. Sí. ¿Por qué entiende esta guerra ya sin cuartel desatada por el presidente Milei, no contra el periodismo, sino contra un sector del mismo? ¿Qué piensa usted? Yo creo que en realidad es una guerra contra todo el periodismo, porque él al denunciar a Viviana Canosa, a Ariel Lijad y a Carlos Pañi, está planteando una amenaza contra todos, porque además habló de otros periodistas, se refiere a los periodistas en general en términos despectivos, como las prostitutas de los políticos, y bueno, en este momento le tocó a los periodistas, pero en cualquier momento le puede tocar a cualquier otro sector, ¿no? Le puede tocar, no sé, a los economistas, que ya también metió a dos economistas en la misma bolsa, como por ejemplo a Carlos Melconiano, a Marina del Poyeto, y también le puede tocar, no sé, a otros políticos o a determinados empresarios. Milei, lo que entiendo que está transitando es un momento muy difícil de su gobierno, donde no encuentra soluciones, donde pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no consigue acumular reservas para satisfacer el acuerdo con el fondo, donde la economía está muy estancada, muy estancada, y necesitan hacerla revivir con alguna medida, como por ejemplo un blanqueo 2, que sería esta medida de permitir que se puedan sacar dólares del colchón o de las cajas fuertes no declarados para comprar bienes inmuebles o bienes de consumo, ¿no? Entonces, esto es lo que le está pasando, me parece, al presidente Javier Milei, y además esto se agrava con que en el día de ayer se descubrió, a través de las de las palabras y los dichos de Carlos Rovira, el jefe político real de Misiones, que ante 50 funcionarios dijo que Milei le había pedido que sus dos senadores, que son Carlos Arce y Rojas de Cut, votaran en contra de Ficha Limpia. Eso es gravísimo para Milei porque lo introduce ya en un acuerdo, en una suerte de componenda con el kirchnerismo y con el peronismo para hacer caer la ley de Ficha Limpia, pese a que él dijo públicamente que apoyaba la ley de Ficha Limpia. Carlos Rovira lo dijo, lo desmintieron, pero de manera extraoficial, vía Twitter, algunos funcionarios, pero Carlos Rovira no se desdijo ni salió a aclarar nada. Con lo cual, esta afirmación de Rovira existió, y esto deja muy mal parado al gobierno frente a su propio electorado. Es un electorado que siempre ha demandado, reclamado que Cristina Kirchner no pueda presentarse a las elecciones. Todo esto, digamos, en lo que hace a la agenda reciente, y en general creo que el gobierno tiene un acuerdo bajo cuerda con el kirchnerismo, con el peronismo, porque tiene muchas relaciones que no pueden explicar, y muchos funcionarios que no pueden explicar, ¿no? El caso más emblemático es el de Daniel Scioli. Sin hacer juicio de valor sobre la figura de Daniel Scioli, lo que no se puede negar es que Scioli es una figura emblemática del kirchnerismo, del peronismo y de la casta a la que Milei se suponía que venía a erradicar, ¿no? Bien. Ahora, Barrio, esto de quiero ver periodistas presos, es lo último que vertió el presidente en un programa al estilo Maduro de 6 horas en un streaming, ¿no?, del Gordo Dan.
uno de los ensobrados del gobierno, no incurre en una figura que contempla el Código Penal como el hecho de amedrentar a los periodistas, porque convengamos que aquellos colegas que no tengan, digamos, la moral en alto, que no sean fuertes estructuralmente, tienden a autocensurarse con estas amenazas del presidente. Todo lo contrario a aquellos que estamos hablando del tema. Son claramente un amedrentamiento. A mi juicio son una incitación a la violencia que está prevista en el artículo 212 del Código Penal. También podría interpretarse que son un acto de discriminación previsto en el artículo 3 de la ley antidiscriminatoria, que es la 23.592. Se lo podría denunciar si hubiera un colectivo de periodistas que quisiera denunciarlo ante abogados. Creo que se podría encaminar una denuncia y denunciarlo por discriminación y incitación al odio, ¿no? Claro, porque el presidente claramente está tirando la incitación al odio en el artículo 3 de la 23.592. Es muy claro el artículo que dice que quien incitare al odio tiene entre 1 año y 3 años de prisión, con lo cual podría llegar a hacerse una denuncia penal. Hasta ahora, que yo sepa, nadie la ha hecho. En mi caso pensé en hacerla, pero la verdad es que no me interesa gastar pólvora en chimangos. Tendría que conseguir un abogado, dedicarle tiempo al tema, y la verdad es que no tengo el tiempo. Prefiero responder con información, y con la información elocuente que sale de las usinas del oficialismo. Bien. Y bueno, y que Javier Milei se queda hablando solo, ¿no? Porque la verdad, esta pelea ya la hemos vivido con Cristina Kirchner, con Néstor Kirchner. Nos han perseguido hasta el cansancio, y la verdad es que siempre los periodistas permanecieron y los funcionarios quedaron, ¿no? Perdón, los periodistas quedaron y los funcionarios pasaron de largo, ¿no? Entonces, estas cosas son bravuconadas que no tienen ningún sentido responder. Al contrario, a mí en lo personal me anima más todavía a contar mejor información, más y mejor información, porque de lo que se trata el periodismo es contar la verdad y ser un servicio público para la gente, para que la gente pueda saberlo. Mirá, te doy un minuto de desarrollo, por decirlo de una manera. ¿Cómo no? Desde el año 2023, junio de 2023, yo que, trabajo en iProfesional, tengo programas de radio, ahora en Ecomedios, en aquel momento en Radio República, y también, tengo en este momento una columna los miércoles en C5N, porque los demás canales realmente es lamentable, pero han tenido una línea hasta ahora muy pro Milei, muy sospechosamente oficialista. Ahora lo están modificando porque se están dando cuenta que no van a tener más audiencia si siguen con esta línea. Pero en ese momento, junio del 2023, advertí, por información que tuve, que Milei había cerrado un acuerdo con el peronismo, con Massa y con el gobierno de Kicillof, para agregar hombres, y muchos hombres y mujeres en sus listas de candidatos, ¿no? De candidatos a diputados, a concejales, a diputados provinciales. Y lo llamé a él y le dije: mira, ¿qué es esto? ¿Cómo es que vos estás poniendo gente de Massa y del peronismo en los candidatos? Me llamó durante media hora, me trató de explicar lo inexplicable, me quedé convencido de que tenía un pacto con el masismo, con el peronismo, con el gobierno de Axel Kicillof. No me quedó ninguna duda por la falta de respuestas de él, por las evasivas que tenía cuando dialogábamos, y además él, tiempo antes, me había confesado que su armado político lo hacían operadores que provenían del masismo, ante lo cual ahí empecé a sospechar, y cuando cerraron las listas del 23, del año 2023, en junio, me quedé con toda la certeza de que él iba a tener un pacto con el masismo. De hecho, el debate presidencial entre Massa y Milei, si uno lo revive, si uno lo busca en YouTube y lo empieza a ver, te das cuenta que entre ellos dos se conocen mucho, se conocían de antes.
hay muchas referencias al pasado por parte de Massa y de Milei. Hay muchas referencias como que vos venías al Frente Renovador a asesorarme con Giacomini y con Guillermo Nielsen. Hay muchas referencias a dos hombres que evidentemente tenían una relación previa. Milei fue asesor de Massa hasta el año 2015, no sabemos después, pero por lo menos hasta ese año sí. Fue asesor de Daniel Scioli a través de Guillermo Francos en el Banco Provincia. Milei viene del grupo Ornequian, que es un grupo absolutamente vinculado con el kirchnerismo. Sus jefes políticos eran Ornequian, Vila y Manzano, que lo tenían en América TV todos los días, por lo menos en 2 o 3 programas, haciendo de panelista. Bueno, hay muchos indicios y certezas de que Milei viene del peronismo. Es una verdadera farsa como política, es un engaño histórico a un electorado que quería votar un cambio, y en realidad lo que votó fue una, digamos, fenomenal farsa, una fenomenal mentira, un engaño, porque después cuando conformó el gobierno, metió en el gobierno a todos funcionarios que habían participado del gobierno de Alberto Fernández, como Guillermo Franco, que fue representante en Telvid, a Daniel Scioli, a Marco Lavagna, que era la mano derecha de Sergio Massa en el INDEC y lo sigue siendo, también a Leo Madcour, que era el jefe de asesores de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, y Leo Madcour es representante ante el Fondo Monetario Internacional con Milei, a Claudia Balestrini, que era secretaria de Ingresos Públicos y permaneció con Milei. Bueno, así te podría nombrar Lisandro Catalán, el que hace de ministro del Interior, Carlos Sebastián Pareja, que era un operador del peronismo, un viejo operador del peronismo. Sin ir más lejos, los hermanos hermanos primos, ¿no? Porque son casi hermanos de sangre o hermanos de crianza, que son Lule Menem y Martín Menem. Bueno, hoy en la capital federal la lista la maneja Pilar Ramírez, que proviene de la Cámpora. En Jujuy la Libertad Avanza está armada por 2 kirchneristas peronistas como Ezequiel Atauche, que es senador, y Carlos Quintar, que es diputado, y vienen del peronismo. En fin, es un peronismo de segunda marca, es una lista colectora del peronismo, y si se enoja porque decimos esto a los periodistas, y lo lamento, pero esta es la verdad. Ahora, Obarrio, 2 preguntas. La primera, ¿usted cree que la sociedad está viendo esto? La sociedad cada vez se está dando más cuenta. Yo me doy cuenta por las redes sociales. La sociedad al principio no lo quería creer. Yo en las redes sociales, cuando esto lo publicaba y además publicaba notas, me llenaban de insultos, incluso hasta gente amiga, parientes, que me decían: ¿qué te pasa, Mariano? ¿Por qué decís todo esto? Bueno, esto también pasó con el kirchnerismo en su inicio, ¿no? Hoy en las redes sociales, prácticamente el 90% de la gente que uno ve que tuitea y que comenta, y también incluso por Facebook. Yo no manejo tanto Instagram, tengo un Instagram, pero no le doy tanta bolilla por falta de tiempo, pero todos lo ven con claridad, lo ven con claridad, porque además se dan cuenta los hechos, ¿no? Los hechos son más demostrativos que las palabras. Bien. Segunda pregunta de la que le anticipé. ¿Qué pasa si Milei pierde en la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires? Si Milei pierde, ¿me dijiste? En Cava y en Provincia de Buenos Aires. Digo, si Adorni no gana, y si el candidato en provincia, que hasta el momento sería José Luis Espert, tampoco. Uh-huh. Mira, todavía no sabemos quién va a ser candidato en Provincia de Buenos Aires. Las elecciones serían el 7 de septiembre y todavía no hay ningún indicio de que haya candidatos perfilados para las listas de la Libertad Avanza para diputados provinciales, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que Cristina Kirchner va a ser candidata a diputada por la tercera sección, que posiblemente Massa sea por la primera, que Kicillof tenga otros candidatos que vayan a competir en confrontación. Todavía eso no está definido, pero por lo menos uno tiene referentes visibles en el peronismo. La Libertad Avanza no tiene referentes visibles como armado electoral en la provincia. Por eso Sebastián Pareja y Lule Menem se están moviendo para que los tenga, y hay que ver cómo llega armado la Libertad Avanza y si hay un acuerdo con el PRO. Cada vez está más lejano ese acuerdo con el PRO, porque ya de hecho, con lo que pasó con Ficha Limpia,
esto significó casi una ruptura casi total entre Mauricio Macri y Javier Milei, ¿no? Con esta votación de rechazo a la ley de ficha limpia, quedó muy de manifiesto que Javier Milei tiene un acuerdo con el peronismo y ha obrado en consecuencia, y entonces Mauricio Macri no se puede acercar porque es como acercarse a una mancha venenosa, ¿no? Bien. El electorado de Macri es muy antikirchnerista, lo mismo el de Milei, no sé cómo va a ser Milei ahora para remendar este descubrimiento que le ha generado Carlos Rovira, que además es socio de los Milei en el canal Carajo, que dirige el Gordo Dan, porque el hijo de Rovira, Ramiro Rovira, es accionista del canal Carajo, con lo cual no hay mucho margen para pelearse con Rovira, ¿no? Por parte de Milei, ni para hacer una guerra santa, ¿no? Qué buen dato nos da. Además, fíjate vos, acá tenés otro elemento, que Rovira es socio del canal Carajo, donde Milei hace su batalla cultural. Es verdaderamente un dato que a uno le pone los pelos o la carne de gallina, porque se dice, Rovira es de la vieja casta. Si hay algo que es casta en Misiones, es Rovira, porque es el gobernador que fue muy, pero muy criticado en los años 2000 y hoy maneja la provincia. Ahora vos me preguntabas, ¿qué pasa si pierde? Ajá. Bueno, si pierde Milei en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que hoy las encuestas están diciendo que está entre segundo y tercero. Si pierde sería un enorme golpe político para Milei en la ciudad de Buenos Aires, y esto condicionaría seguramente el armado de las listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que vienen en septiembre, ¿no? Como las elecciones en capital son dentro de una semana, prácticamente 8 días, esto da tiempo a, digamos, mover las piezas, mover las fichas para las elecciones provinciales. Pero sin duda, una derrota de Milei en la ciudad de Buenos Aires, me lo decía un importante dirigente político el otro día, implicaría o podría implicar un wait and see en los inversores, ¿no? En los que están pensando en invertir en la Argentina, que todavía no se ha anunciado ninguna gran inversión, ni con RI ni con nada, pero los que están planeando una posible inversión en la Argentina se empezarían a preguntar si Milei tiene continuidad más allá del 2027. Bien. Y si estas reglas de juego son, digamos, duraderas, ¿no? Si son duraderas y si tienen una expectativa de durabilidad. Lo que yo creo es que además, si pierde Milei, se va a conformar un nuevo polo de centro-derecha con muchos sectores que hoy están dispersos, digamos, incluso hay 9 candidatos en la ciudad de Buenos Aires, porque tampoco le va a ir muy bien a Silvia Desplenato, porque va a estar ahí peleándola con Santoro y podría llegar a ganar Santoro la elección, con lo cual me parece que esto va a forzar, por una demanda de la sociedad, a construir un nuevo polo de centro-derecha. Y ahí empiezan a jugar muy fuerte las figuras, por ejemplo, de María Eugenia Talerico, que hoy está caminando en la provincia de Buenos Aires, de Ricardo López Murphy, de Roberto Cachanowski, que está queriendo lanzarse como candidato a diputado en la capital, y creo que se va a reconfigurar todo el mapa político. Bien, lo estuve escuchando atentamente cuando usted dice qué pasa si pierde Milei en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto quiere decir que en provincia de Buenos Aires el armado de la lista podría incorporar mucho peronista, mucho masista? No, yo creo que si pierden la ciudad de Buenos Aires, Milei, perder le llamo a que salga tercero, ¿no? Si sale segundo y abajo sale el PRO, bueno, el gobierno va a tratar de decir que que le ganó el PRO y que tiene que comandar La Libertad Avanza, una futura alianza con el PRO. Y muchos del PRO van a verse tentados a pegar el salto, como lo pegó Patricia Bullrich esta semana, y como lo están dando varios, ¿no? La vicegobernadora de Mendoza, etcétera. Entonces, si gana, o sea, si Adorni sale segundo y Silvia Desplenato tercera, hay que ver también cómo juegan las diferencias y demás. Milei va a intentar encabezar una alianza, una unificación con el PRO. Ahora que están, digamos, reclutando a peronistas en este momento para la provincia de Buenos Aires,
a través de Sebastián Pareja y Lule Menem, eso es un dato de la realidad, también lo están haciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Son figuras que son muy desconocidas y que no tienen peso territorial propio, por lo tanto van a verse obligadas u obligados a generar a lo mejor algún tipo de alianza con el PRO, pero sin Macri. Lo que no quiere Milei es tener una sociedad política con Macri, porque son dos figuras en donde entrarían en competencia para el 2027. Lo que quiere Karina Milei, Sebastián Pareja, Lule Menem y Martín Menem es absorber, chuparse a varios dirigentes del PRO, pero sin Macri, y tratar de unificar una alternativa electoral que seguramente va a tener a muchos operadores y punteros peronistas de la provincia de Buenos Aires que estén afuera del armado de Kicillof o de Cristina Kirchner, pero van a tratar de visibilizar hacia su electorado, que es un electorado de centro derecha, que van a estar encabezando una alianza con el PRO, ¿no? Después los otros, a los peronistas seguramente los van a esconder, ¿no? Porque ese armado no atrae al voto antiperonista, pero que pueden valerse de muchos de ellos para arrastrar y para fiscalizar y para traccionar votos. Eso siempre está latente, como pasó en el 2023, ¿no? El acuerdo fue que el peronismo fiscalizaba la boleta de Milei porque le convenía que Milei sacara muchos votos para sacarle votos a Patricia Bullrich, y entonces a cambio de eso le metieron candidatos en las boletas, ¿no? Y dicen también que lo ayudaron logísticamente y financieramente. A ver, todavía está todo muy incierto, pero una derrota de Milei en la Ciudad de Buenos Aires también, le bajaría el precio a la negociación de Milei ante el PRO. El PRO quedaría fortalecido si sale arriba de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, entonces impondría seguramente las condiciones o para una negociación con Milei o para ir con una lista propia, porque hoy las relaciones entre el PRO, entre Macri y Milei, como decíamos antes, están absolutamente rotas. Muy bien, estamos escuchando al colega Mariano Barrio. Ana María, ¿tenías alguna consulta? Bárbaro. Mariano, gracias como siempre, muy gentil, y el mejor de los fines de semana, ¿eh? Igualmente para ustedes, les mando un gran abrazo, buen fin de semana y gracias por contactarse. Por favor, gracias a usted. Bueno, ahí estaba Mariano Barrio. ¿Cómo sabe cómo habla? ¿Quién no leyó las columnas de Mariano Barrio en La Nación, no? Durante años. Bueno, yo voy a completar acá, porque Mariano vino a tocar un tema que yo tenía planteado desarrollar hoy, que tiene que ver con la Libertad Avanza, conducida por peronistas. Pará, momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.